Capítulo 19. Mientras la Toyota tomaba el camino que bajaba hacia la capital de Mendoza, Surasi había quedado en absoluto mutismo. El oficial chofer se dedicaba a manejar en silencio, respetando el estado absorto del inspector, cuyo rostro ofrecía una expresión demasiado compleja. El conductor lo espiaba por el espejo retrovisor en forma disimulada, mientras Surasi se sumergía en el mundo de sus pensamientos evocativos. «Te quiero, papá», le gritaba agitando sus brazos en gesto de saludo su hijo desde el bus de traslado. Surasi no pudo evitar que las lágrimas inundaran sus ojos y se sintió obligado a extraer un pañuelo de su bolsillo interno en el piloto azul. Fabián tenía solo 16 años y partía con los compañeros de varias divisiones hacia un campamento a la montaña. Se dirigían a un refugio propiedad del colegio de curas. Los sacerdotes dominicos tenían preparada una semana de retiro y actividades de scout para el campamento. Fabián estaba feliz esa mañana cuando los saludaba, pero 2 drogadictos se acercaron al grupo en una de esas noches al campamento cuando los muchachos practicaban preparar fuego con maderas. Tomaron a su hijo como rehén. Pretendían inicialmente mostrarse como ladrones, obligándolos a entregar sus valores y mochilas. Muchos compañeros se negaron a hacerlo, mostrándose aterrorizados. Ante la negativa de los jovencitos, los maleantes, saturadas sus mentes de alcohol y drogas, en medio de risas y como divertimento, se convirtieron en atacantes violentos de Fabián. Fue violado ante la horrorizada expectativa del grupo colegial y posteriormente sacrificado de modo mortal en manos de unos delincuentes quienes ni siquiera buscaban dinero para continuar su intoxicación, sino que habían tomado esta aberrante conducta como distracción durante un fortuito paseo. Los compañeros de Fabián lo habían comentado posteriormente en medio del asombro y el espantoso horror traumático por el destino de su amigo, agregando que vieron a continuación partir a la pareja de monstruos en un auto nuevo. Un cuchillo había rasgado violentamente su garganta. Sus recuerdos lo remontaron al comisario e inspector a los instantes donde tomaba real conciencia de que ya nunca más le diría «te quiero, papá». Se preguntaba mientras sentía que junto con él el cielo continuaba su llanto triste, acompañándolo en su congoja. Que ¿cómo haría para no odiar? ¿Cómo se aprendía a quizás perdonar? Su esposa lo había culpado de haber dejado partir a su hijo a un campamento en tiempos difíciles, de gran inseguridad. Lo culpaba también de no haber encontrado a los responsables de la muerte de su único hijo en común. Ya hacía más de 2 años que no la había visto. Su soledad, con una vida dura y de intenso sacrificio, era lo que ofrecía como autocastigo a su existencia amarga, hasta que pudiera quizás autoperdonarse sin saber si eso sería posible. Otra vez los borbotones calientes de lágrimas inundaban sus ojos, pero mientras los secaba, el celular lo volvió a la realidad dura de ese sábado tan cruel. El teléfono celular del inspector sonó por segunda vez. En esta oportunidad, científica le informaba el encuentro de 2 habitaciones en la casa y en un galponcito de afuera, cerca de otra cabaña vacía y abandonada, con, según calculaban, más de 800 kilos de marihuana envasada y empaquetada para traslado. Además, en un bosquecito pegado a la casa se había encontrado un invernadero repleto de plantas y algunas de hasta más de 2 metros de altura de cannabis. Se aseguraban que no era ahí donde se procesaba el estupefaciente, sino que era muy posible que el mismo fuera traído de otros sitios y almacenado en la casa de Jonah para el comercio por el corredor a Chile. Se había secuestrado también varios manuales para el procesamiento de la marihuana, por lo que la científica sospechaba que planeaban en un futuro realizar ellos su propia producción y manufactura. Surasi apagó el radio y su celular. Le pidió al chofer policial que lo llevara a la ciudad.
El camino seguía presentándose demasiado oscuro, mientras la lluvia barnizaba haciendo brillar con sus pinceladas la cordillera triste y desolada. La tarde se anunciaba por delante tremendamente agónica. Las exposiciones de Jeremías Chiavas habían sido un éxito, y Carlos Lopresti estaba satisfecho con las ventas y la concurrencia incrementada en el local. Mientras Matías Mamamí preparaba cervezas en la barra, los dos hombres releían diarios y el dueño, con su notebook, buscaba varios ejemplares online. Las noticias eran claras y aunque se esperaba el juicio, Jonah ya había hablado demasiado. Al menos les agradaba a ambos que Damaris Farina no había estado implicada en el narcotráfico. Apareció ante los medios como una familiar protectora de un joven extranjero en actividades ilícitas desconocidas por la Oxisa. Varios compradores, incluso turistas extranjeros, habían visitado a El Nuevo Siglo en espera de adquirir obras de la artista, cuyos valores se habían triplicado por el hábil comerciante curador Marchand. Sin embargo, entre los pliegos de los fascículos del matutino, Jeremías pudo vislumbrar una lágrima derramada por los húmedos ojos del duro hombre de negocios cuyo rostro rubicundo había comenzado a sudar. «Se la va a extrañar», dijo titubeando, y se retiró del local sin volver hasta el próximo día. Mamamí quedó mirando a Chiavas sin emitir palabra. Sellaron el momento con un sorbo de cerveza bien helada y espumosa, mientras, bajando la vista, Jeremías continuaba la lectura de su diario, que ahora rezaba. Horas después de la detención de los implicados, se había encontrado a una pareja de la banda de narcos. Jeremías comenzó a leer en voz alta. Una pareja detenida con 113 kilos de marihuana en Uspallata. El procedimiento policial incluyó una persecución y la resistencia de uno de los dos detenidos. Prensa, Ministerio de Seguridad. Pasado el mediodía del sábado, la policía logró detener en la localidad La Serina de Uspallata a una pareja que transportaba en el interior de una camioneta Chevrolet dominio LWB 886 de color gris 166 panes de marihuana con un peso de 113 kilos. El vehículo era seguido desde la aduana argentina por una movilidad de Gendarmería Nacional cuando policías de la Comisaría 23, apostados sobre la ruta, vieron la camioneta circular a gran velocidad. Luego de una persecución que duró varios minutos, los informados lograron detener en la ruta 13, frente al basural de Uspallata, al rodado. En un principio, el conductor del vehículo se resistió a la aprehensión, quedando luego reducido y esposado. En ese momento, los policías tomaron conocimiento que ese vehículo se habría dado a la fuga desde la aduana de Libertadores, cuando debía pasar por el escáner. Los efectivos procedieron a realizar una minuciosa inspección en el rodado en presencia de testigos, donde lograron visualizar que la misma contenía algo debajo de las chapas de la caja de la camioneta, por lo que se trasladó el rodado hasta el predio de la AFIP, aduana de Uspallata, y una vez allí, el rodado fue escaneado, observando en su parte de atrás, debajo de las chapas, unos bultos de color negro. Luego de cortar con una amoladora las chapas, encontraron unos paquetes envueltos en bolsas de nylon transparente, los que al ser extraídos arrojaron un total de 166 bultos con un peso total de 113 kilogramos de marihuana. Los aprehendidos, un hombre de 26 y una mujer de 23 años, ambos con domicilio en Buenos Aires, tenían franca vinculación con Dante Firone, quien era su punto de contacto en Mendoza, y finalmente los implicados todos quedaron a disposición del Juzgado Federal número 01, Secretaría Penal. Jeremías Chiavas quedó absorto y en silencio mientras bajaba la hoja del diario local mirando al vacío. Matías Mamamí lo notó pálido, diciéndole que no se angustiara más. «Creo, Jeremías, y disculpa que te lo diga, pero a la señorita Damaris no le quedaba más remedio. Esa banda era demasiado peligrosa y ella muy ingenua para estar con ellos sin notarlo. No podría esa situación seguir así.
Leí en otro diario más temprano que la cosa era aún más grave. Venían de Paraguay los cargamentos porque no los procesaban en la casa del primo de Dánmaris. «No», dijo consternado Jeremías y continuó. «¿De dónde carajo dijiste?» Los tipos traían la merca, la Mari, de Paraguay, y pasaban por la casa del primo de ella. Ahí guardaban los paquetes de cientos de kilos y los iban pasando para Chile. Eran varios, como esa pareja que acabas de leer. Pero el primo de Dánmaris era tan bando. ¿Cómo Dánmaris no se daba cuenta de que ese tipo era un hijo de puta? Te juro que no entiendo. Yo sí, Jeremías. Ella era demasiado buena y lo protegería o cuidaría. Vaya a saber por qué cuernos. Creo que nunca sabremos bien por qué, ni de dónde venía esa historia del primo. Ella hablaba bastante conmigo cuando se sentaba ahí donde vos estás, a tomarse su cafecito goteadito. No, si todavía no lo puedo ni podré creer, que esté muerta, que nunca nos contará de su historia con esa gente en Puerto Rico. Me parece rarísimo. Los dos hombres, entre lamentos, tristezas y comentarios, dejaron pasar las horas, mientras afuera el invierno comenzaba a llover su húmeda gelidez, dejando sobre las calzadas su viso de brillo mojado.